Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Hoy quiero hablarles de una académica que cambió la forma de entender el tarot el siglo XX, que cambió el foco de la adivinación de un futuro o un pasado indeterminado a una autoexploración del alma. Estoy hablando de la profesora Mary K. Greer, que es una de las escritoras más influyentes de esta temática en la época contemporánea. Hoy día vamos a hablar de dos libros que están traducidos hace poco al español. Vamos a hablar de El Tarot, un viaje interior, que está publicado por Editorial Sirio en el 2021, y también vamos a hablar de El Tarot Arquetípico, también de la misma editorial, publicado el 2023. De alguna manera, Mary K. Gray democratiza el tarot poniéndolo al servicio de la introspección, no solo de unos pocos que tienen el supuesto don de la profecía, porque aquí lo más interesante no es el oráculo, sino la persona que está detrás barajando las cartas y que quiere conocerse y explorar los recovecos de su alma. Me acompañan a explorar estos libros. Mary K. Greer es una académica, escritora, profesora estadounidense que nació en 1947. Es reconocida como una de las voces más originales y también más serias sobre el estudio del tarot en la época contemporánea. Greer posee una maestría en literatura inglesa que obtuvo en la University of Central Florida, que anteriormente era conocida como el Florida Technological University, donde por primera vez impartió una clase de tarot en 1974. Luego se trasladó a San Francisco y comenzó a trabajar como profesora y administradora en el New College of California, impartiendo clases interdisciplinares de arte, escritura creativa, literatura, donde el eje central y la temática que vertebraba el curso era los arcanos del tarot. Trabajó 11 años impartiendo estas clases y ella comenta que comenzó los estudios doctorales, pero que lo dejó por, la difusión del tarot y por la investigación que estaba haciendo, de alguna manera no le terminó de cuadrar el mundo de la academia y terminó yéndose por las conferencias y la divulgación seria del tarot. Su producción literaria es amplia. Yo estoy esperando que traduzcan varios volúmenes. A mí me cuesta leer en inglés de manera fluida y sobre todo disfrutar de los libros sin tener el diccionario o el móvil cerca para buscar las palabras. Entonces estoy esperando que traduzcan a varios volúmenes. Hay uno que no recuerdo ahora el título, pondré acá la portada, que es Las inversiones del tarot. Ustedes saben que en general todos los tarotistas leen las cartas al derecho y al revés, es decir, se mezclan y se salen de cabeza, significa una cosa, y si sale derecha, pues el significado tradicional, digamos. Pero hay una fracción de personas que leen el tarot que no les gusta esta práctica. Bueno, lo que hace nuestra autora, yo he ojeado el libro en inglés y ya les digo, creo que mi nivel de inglés no llega para poder develar toda la sutileza que plantea. Aunque ella tiene una prosa muy limpia, muy sencilla, sí es cierto que hay que masticarlo un poco porque ese volumen es muy interesante porque habla de qué pasa cuando los símbolos en esa lámina están ubicadas de manera diferente, ¿no? Esa inversión no es solamente una inversión automática de los símbolos. No es que una carta que sea buena al estar invertida va a significar algo malo, ¿no? Si significa dinero, esa invertida significa pobreza. No es tan sencillo. Ella observa cómo esos símbolos se interrelacionan ahora desde otra perspectiva. Es un trabajo muy importante y que revolucionó bastante el panorama del tarot. Pero no solamente eso. Por ejemplo, tiene un libro que me interesa particularmente, que es Woman of the Golden Dawn, que publicó en 1995. Ustedes saben, la famosa Golden Dawn, la aurora dorada, esta orden iniciática mágica inglesa que se da en las primeras décadas de 1900, que tuvo personajes tan importantes entre sus filas como el poeta Jade o Crowley, por ejemplo, Aleister Crowley, que fue muy influyente y que sigue siendo influyente en la cultura esotérica contemporánea, hasta los Beatles. Pero no solamente había hombres en esta organización. De inmediato fue convocación de abrirla a las mujeres, lo que era bastante normal en la época. Mujeres muy interesantes que tienen un recorrido muy interesante, no son las primeras que van pasando, son personas muy listas, muy cultas, que hacían rituales con mucha parafernalia, con muchos símbolos, y hacen una investigación deliciosa sobre esos personajes femeninos. También tiene otros volúmenes muy importantes la autora. Por ejemplo, Who Are You?
de Tarot, que es una de las obras más importantes del 2021, donde va a hablar de la relación que tenemos con los arquetipos del tarot de manera personal. Bueno, y tiene varios más, por ejemplo, ha trabajado con Rachel Pollack. Tengo un video de Rachel Pollack, lo pueden revisar por ahí. Es un personaje interesantísimo, Pollack. Me encanta desde su faceta de dibujadora de cómics hasta su faceta de escritora o su faceta de intelectual preocupada por el tarot. Eran bastante amigas, trabajaban juntas con Mary Kay Greer, daban cursos juntas, y yo creo que entre ellas se han influenciado la forma que tienen de entender la baraja entre una y otra, porque bueno, en los mismos libros lo comentan, ¿no? Rachel me dijo esto, o Mary Gray me comentó esto, o esta idea la saco de ella, ¿no? Yo creo que esa dupla, ese tándem de haber sido interesantísimo. Pero no solamente con ellas, trabajado por ejemplo con Lon Milo Duquette, en este libro que ella prologa, que es un libro interesantísimo, tampoco traducido al español. Lamentablemente el trabajo de Duquette, que es interesante, tiene un tarot también muy particular, mucho más de la escuela crowleyana, más cercana a la Otto, a la Astrum Argentum, como de ese mundo. No está traducido a todo, no, hay un libro que yo sepa que está traducido al español de este autor, pero bueno, cuando hace esta revisión o esta revisitación al tarot, nuestra autora le hace el prólogo. También sé que, porque se ven las fotografías de la misma autora en su página de Facebook, que es muy activa, o en su mismo blog, que también es muy activo, pondré una foto acá de su blog. Sé que se relacionó con Donald Mitchell Gray, que tiene un libro muy bueno sobre tarot también, Tarot y Magia, que es un libro de trabajo estupendo. No sé, me parece que es una autora que es muy influyente, ha ganado un montón de premios del circuito del pequeño mundo del tarot. Hay muchos, premios, reconocimientos sobre la obra del año, el libro que más ha vendido, los estudios más profundos, bueno, y ha ganado muchos de estos reconocimientos. Es una autora que viaja mucho, dando conferencias acá en Europa, en Alemania, en Inglaterra, qué sé yo. Ha venido, también ha estado, hace poco lo vi en Instagram, que estuvo en Japón dando, o en Facebook, no sé, en alguna de estas cuentas, ella misma sacaba la selfie, le sacaba fotografías donde daba clases de tarot en Japón, o ha estado en México, qué sé yo. Es una mujer que se mueve mucho en los simposios sobre este tema, va dando conferencias, porque la postura que tiene es muy diferente y muy interesante. Por último, les puedo contar como anécdota que en su vida personal, en su vida espiritual, ella es parte de la organización Fellowship of the Isis, o Isis, que va a retomar la figura de Isis, de la gran madre egipcia, en realidad buscando conectar con esas mitologías, con esas historias donde el poder de la diosa no está eclipsado por el dios patriarcal judeocristiano, sino retomando esas mitologías donde la figura de la diosa estaba a la par con sus pares masculinos, no con los dioses masculinos. Ella es sacerdotisa de esta organización, dentro de otras personas más. Bueno, en fin, es una persona interesantísima que ha trabajado más de una década en la universidad dando clases de literatura, escritura, utilizando el tarot como una herramienta muy alejada de la adivinación, es decir, este artefacto cultural que, como les comentaba, lleva por lo menos 800 años en Occidente y hace menos de 100 años que se ha expandido por todo el mundo. Algo tiene sus imágenes, esas imágenes tan ricas de símbolos, tan porosas, tan caleidoscópicas, que puedes proyectar en esa concretización de los arquetipos que ahí están presentes, tus historias, tus ideas, y a través de eso generar un diálogo. Y está muy bien, por ejemplo, para escritura creativa, ¿no? Puedes sacar 4 o 5 cartas, generar una historia. Bueno, esto es lo que vamos a contar, que aparece en estos libros de trabajo. Yo siento que estos dos no son libros para leer y dejar en la estantería, muy por el contrario, son manuales con los que tú dialogas. En el prólogo del primero, ya les voy a contar, aparece una nota que da cuenta un poco de la idea de los libros de la autora. La que le hace el prólogo le dice que es el libro que tiene más subrayado y con más post-it sobre este tema, porque la idea es que sea un manual al uso, porque lo que ella logra con ese sentido pedagógico que tiene por los años que ha trabajado dando clases en la universidad, de invitarte a hacer actividades muy interesantes para el autodescubrimiento y tomar nota y pensar en eso que te acaba de salir a través de esas imágenes, pero que en realidad estás dialogando contigo mismo. No quiero entretenerme más comentándole la vida de la autora. Además, la autora es bastante
Pese a que ponga todas sus actividades profesionales en las redes y tenga un blog estupendo donde cuente algunas ideas y investigaciones que está desarrollando, no se pueden perder en el blog de la autora, que estoy poniendo imágenes, la investigación que hace sobre el oráculo Lenormand, que es un oráculo fascinante que va a aparecer en el siglo XVIII y XIX en Europa, que va a acampar por sus anchas, las francesitas, las cartas francesas, que en realidad tienen un origen alemán, y por qué y cómo. Hay una investigación histórica preciosa, cómo lo desarrolla con otros oráculos tradicionales como el de Kepler. Bueno, la autora trabaja muy bien estos temas históricos, se nota que tiene formación académica porque navega muy bien en la bibliografía, encuentra siempre documentos que van a poder sustentar sus observaciones. No sé, me parece que es una autora de no perder si están interesados de manera seria en este mundo de la cartomancia, y cómo esta cartomancia no solamente tiene que ver con la adivinación, que es una vertiente, sino que también es un artefacto cultural que está allí desde siempre, y parece que cada vez más, incluso en las redes, en internet o en las películas, en el cine, en la música. En fin, hablemos ahora de este primer libro, el primer libro que han traducido y tal vez el libro más famoso de la autora, El Tarot, un viaje interior, en Editorial Siglo. Este manual sale por primera vez en 1984 y aquí dice que es la edición número 35, la edición aniversario. Es decir, que este manual va a ser traducido de la edición 35 en inglés, va a ser no tomado de la primera edición, sino con todas las adendas y los cambios que la autora ha querido plantear en el texto. Está profundamente ilustrado, no tanto con la historia del tarot, que no le dedica demasiado, pero sí, bueno, hay imágenes de las cartas o imágenes de algunos ejercicios que va a plantear la autora. Aquí utilicé la imagen de un Funko como marca página. Una cosa muy poco digna, pero muy ecológica, oye, quieras que no. O las fichas que a ella se le ocurren para poder plantear ciertas preguntas al tarot. El primer libro es radicalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados los que están interesados en el tarot, porque usualmente viene la historia del tarot, mejor o peor desarrollada, y las definiciones de los arcanos mayores, los arcanos menores, una batería de 10, 7, 15 tiradas de tarot y unas recomendaciones básicas, fin del libro. Y esto se va reproduciendo. ¿Qué hace la autora muy diferente? Pues que no centra su libro de tarot en el tarot, sino en el trabajo que podemos hacer. Da por supuesto en 20 folios qué es el tarot y las definiciones que tiene, porque no es el interés del libro, y después va a empezar a trabajar con él, a crear mandalas para planificar el futuro, a hacerle preguntas y a elegir cartas como disparadores creativos. Y aquí el nocciolo, como dicen en italiano, el núcleo de la idea es que la autoridad interpretativa frente a una lámina del tarot no es del lector del tarot, sino en el propio consultante, es decir, la persona que en su casa, muy tranquilamente, en su sofá, baraja las cartas muy tranquilo, saca 5 o 6 y empieza a tener un diálogo personal con esas imágenes que allí aparecen y les da sentido dentro de su propia historia personal. No lo que aparece en el manual solamente. Lo que aparece en el manual solamente, usualmente en esos manuales se van a definir los símbolos, ¿no? En el mago aparece la lemniscata, simboliza el infinito. En el mago aparece la mesa con los 4 elementos, porque fíjate que la varita está hacia arriba, aparece una Aleph, o en el tarot de Rider-Waite arriba y lo superior, y la tabla de esmeralda y no sé qué. Vale. Todos esos símbolos que están allí, toda esa interpretación, todo lo que tú sientes cuando ves esa imagen. Y ahora el trabajo es, ¿y a ti qué con eso? ¿Qué te pasa con esa idea? ¿No? ¿Cómo te relacionas con esos símbolos? ¿Te resuenan, no te resuenan? ¿Por qué te resuenan? ¿Por qué no te resuenan? ¿O cómo podrían servirte para tomar determinaciones? ¿No? No se trata de el mago, por lo tanto vas a estar un creativo, viene un hombre joven. No. Bueno, ya, vale, viene un hombre joven, muy bien. Pero ¿de dónde está tu magia? ¿Dónde está tu creatividad? ¿Cuáles son tus 4 elementos? ¿Cuáles son tus elementos más cercanos? ¿Qué te recuerda en tu vida esto? Hay un diálogo. No es solamente alguien externo que, como dice la premisa, ¿no? De esta obra, no es alguien externo que te va a decir de manera autoritaria, esta es la verdad, sino tú tomas la autoridad y dices, esto me pasa a mí, esto me da sentido. De este modo, el lector del libro se convierte
también en el lector del tarot, en sujeto y objeto de análisis. No es un libro, como les decía, de leer y dejar en la estantería, porque la gracia es jugar con las páginas del libro y atreverse sobre todo a jugar con el tarot y a ponerse en discusión y a dialogar y a jugar y a armar esquemas, sacarle fotos, subirlos al ordenador, photoshopearlos, recortar imágenes, hacer un collage. Bueno, hay un montón de ideas que da la autora. Lo bonito de esto es que lo ha probado con los distintos grupos cursos hace más de casi una docena de años que da clase en la universidad. Con personas cultas, educadas, que le van a cuestionar: oiga señora, esto de la adivinación que me está contando usted. Vale, vamos aquí a adivinar sin adivinar, vamos a proyectar, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a jugar con estos arquetipos como lo que realmente son, un conjunto, un artefacto cultural que ha sobrevivido del paso del tiempo por algo, ¿no? Como les decía, los primeros capítulos conociendo las cartas, estoy leyendo para no perder un poco conociendo las cartas, el diario del tarot, la lectura de las cartas, la tirada celta. Bueno, van a introducir como los elementos generales que todos conocemos o los que estamos interesados en estos mundos del tarot, pero son una pequeña parte. Las aportaciones más importantes de la obra yo diría que tienen que ver con el juego numerológico, que después va a profundizar en el otro, con el arquetípico, pero bueno, los juegos que hace con la numerología y si te dan o no te dan sentido y desde qué perspectiva te pueden dar sentido y qué cosas tienes que dejar atrás porque esa información no es para ti o no resuenas con eso. También va a trabajar con los arcanos mayores y menores, va a trabajar muchísimo con las personalidades de los arcanos de la corte, ¿no? Esos 16 arcanos cortesanos, el paje, el caballero o el caballo, la reina y el rey, que van a representar al mismo tiempo los 4 humores de la tradición clásica, que hasta 1800 funcionaba bastante bien: lo flemático, lo colérico, lo melancólico, yo qué sé, todo este mundo que hasta hace pues nada históricamente se configuraba como una manera de hablar. Bueno, te estás melancólico, te veo colérico, es que persona tan flemática, o mira, tiene una mala baba, hablando de la bilis, ¿no? de la personalidad biliosa. Son esas personalidades que se trabajaban tradicionalmente en la medicina occidental, pero aquí son 4x4, es decir, se van a hacer una mezcla, y cómo estas 4 personalidades, que tienen que ver con los 4 elementos, etcétera, y con los mundos de la cábala. Bueno, hay un montón de símbolos que se pueden jugar, pues son los personajes de tu vida. ¿Qué quieres ser? ¿Cómo los identificas? ¿Cómo los mueves? Tienen trabajos que realmente son tremendamente lúdicos, pero muy significativos para la autoexploración. Yo diría, bueno, este es el índice, es solamente un folio, el índice completo, pero yo diría que en esta primera parte presenta, después trabaja con los arcanos cortesanos y hay una segunda parte donde vuelve a profundizar más, ¿no? Donde me dejó más loco, donde ya dejó el tarot como instrumento simplemente para proyectar, sino incluso para planificar. Prosperidad, planificación, sanar con el tarot, ¿no? Porque toma esos principios, esos arquetipos de autorregulación para planificar futuros posibles y jugar con esas imágenes para soñar con una vida posible y buscar esos pasos, esas fases para encontrar ese destino que a ti te interesa vivir. Tiene los últimos capítulos de los cristales y el tarot y el diseño del tarot y la creatividad, que van a cerrar con la propuesta de que tú también puedes crear tu propia baraja. Ojo que no lo dije, pero en general al final de cada capítulo viene una mini bibliografía que te permite a su vez seguir profundizando los temas que te interesan, y como buena profesora universitaria tiene una larga bibliografía atrás que pueden consultar para seguir profundizando. Me interesa también mucho los apéndices del libro, que son muy interesantes, porque la interpretación va a tener, de hecho, la interpretación del tarot clásica atrás, eso que les decía. Pues usualmente el 2 de copas significa pues unión amorosa y sanadora, y viene todo el símbolo, las palabras claves, las preguntas que hay que responder, bueno, como el típico ayuda de memoria por si estás un poco perdido, que pueden resultarte interesante. También en el apéndice, este era el apéndice A, el apéndice B, una historia del tarot bastante actualizada, sobre todo en esta edición 35, que toma todo lo que se ha dicho del tarot y se vuelven a plantear ciertos temas. Y por último, unas tablas de correspondencia que siempre son útiles porque de pronto se te cae el ojo y dices, esto se relaciona a esto y esto me dispara estas ideas. Un libro imperdible y que muchos que estudian el tarot hace años van a decir, pero esto yo lo he leído en otros libros. Claro, porque es a esta que publicó en 1984, esta obra, la que han citado, muchas veces expoliado lo que ella dice sin decir que en realidad la sacaban de este maravilloso manual, que es interesantísimo,
un manual de trabajo que van a todos los interesados del tarot conocer de manera mucho más holística el tarot, no solamente como un objeto para adivinar, sino también como un objeto para crear realidad, para ordenarte y para poder empoderarte. Hablemos ahora de este segundo volumen, el tarot arquetípico. Nuevamente Mary Kay Gray nos va a mostrar lo erudita que es el conocimiento que tiene de esta herramienta, pero lo va a trabajar desde una perspectiva bastante novedosa y que al principio sí, ¿por qué no decirlo? Me descolocó un poco, me parecía más adivinatorio y después entendí que no era así, que era mucho más complejo que eso. ¿De qué va a tratar este manual que tiene de subtítulo Lo que tu carta de nacimiento revela sobre tu personalidad, tu camino y tu potencial? Con un prólogo de Teresa Reed, autora de varios libros y que seguramente el próximo mes hable de ella y tal vez hay un manual por ahí que me está esperando, no les pienso hacer el spoiler. Seguramente las personas que se inscriban a mi boletín, que recibirán este fin de semana al próximo, van a saber de qué manual les voy a hablar el próximo mes. Bueno, en fin, este manual que en Sirio sale publicado el 2023 va a explorar los arquetipos del tarot desde una mirada diferente, los va a definir muy bien, va a explicar qué arquetipos está detrás y ya no hablando del tarot, bueno sí, también se entiende el tarot como el viaje del héroe, ¿no? En ese sentido, desde el loco, la carta cero, vamos a recorrer vamos a conocer un montón de personalidades, de arquetipos que están en este viaje del loco para volver al mundo, ¿no? Para llegar hasta Mandorla universal, la imagen en el occidente que hemos visto muchas veces en la Edad Media, que es el Deus Pantocrator, ¿no? Esa imagen de la mandorla, donde se veía a Dios creando. Bueno, en el tarot, en Edad Media, ya se transmuta por esta imagen del andrógino, que es el ser humano en su completa realización. No es ninguna mofa de la religión católica, muy por el contrario, es decir, todo ser humano está llamado también a ser hijo del Padre, y por lo tanto, como hijos del Padre tenemos que llegar a no igualarlo, pero sino tener el derecho de ser llamados a su reino. Y este reino pues se traspasa a través de esta mandorla, que es como un portal mágico, que también puede ser una representación de la vulva, ¿no? La entrada y la salida al mundo también se hace por allí. Entonces es, como les digo, cada imagen es terriblemente poliédrica. ¿Quién es el loco, no? El loco es Don Quijote, el loco es el tonto del pueblo, pero el loco también es el genio. Es Da Vinci cuando hacía los estudios de anatomía abriendo cadáveres, lo que estaba prohibidísimo, pero él se atrevía. O sea, con estos dos ejemplos muy baladíes, estoy hablando de todo lo complejo que puede ser mirar una imagen. Bueno, ¿qué va a trabajar Mary Gray con este libro? Bueno, aquí el propósito va a combinar varias teorías simbólicas y se va a centrar en los números. El número es clave y llave bueno, de hecho tienen la misma raíz, clave y llave. Van a ser los números clave y llave de ciertas energías, de ciertos arquetipos. Claro, nosotros recibimos los números en la educación primaria y se nos dice que no tienen ninguna connotación, ¿no? Son números que solamente se refieren a que te dicen cuando eres pequeñito, una pelota y aparece este número arábico que es el 1. A través de los más de 1000 años que trabajábamos con números arábicos, hemos descubierto a través de la historia que los números siempre han tenido una gran carga simbólica. En la Edad Media, en la construcción de las catedrales medievales, todo estaba pensado para mostrar este poder del número, ¿no? La idea de Dios Padre Uno y Trino, por ejemplo, que es tan importante en la cultura occidental, la idea de la cuaternidad, de las 4 esquinas, los 4 elementos, la idea del 5, que es esta estrella de 5 puntas, que es el ser humano como el hombre vitruviano, o la idea de el 7, que es la energía, en fin. Cada uno de los números tiene una gran carga simbólica, el 8 como número mariano. Bueno, yo me entusiasmo y empiezo a hablar de estas ideas. Pueden encontrar estupendas definiciones en un gran trabajo de un maravilloso autor español que es el Diccionario de Símbolos de Juan Eduardo Cirlot. Pongo por aquí la portada, donde en cada una de las entradas de los números van a encontrar, bueno, quién ha dicho qué, cómo también en Oriente se ha leído diferente, cómo la influencia de diferentes culturas han visto en los números, en general más o menos lo mismo, pero que tienen ciertos carices diferentes. Las cartas del tarot todas están numeradas, ¿no? Aparece un número, una imagen y un nombre. ¿Qué número tiene allí? ¿Qué relación tiene ese número con esa imagen y con ese nombre? Y ¿de dónde parte el juego aquí? Porque siempre es lúdico lo que hace Mary Kay Gray, ¿no? Somos ludens, somos seres que jugamos. El juego es fundamental en el desarrollo neurocognitivo. Eso es los que somos pedagogos, estudiamos pedagogía, lo importante que es jugar, ¿no? Sobre todo porque los juegos son serios. A un niño cuando está jugando hay que tomarlo muy en serio. Él sabe que está jugando,
pero el juego es muy importante y es muy serio, y un niño se pone a llorar por un juego, y se enoja por un juego, y se ríe en un juego, porque está metido absolutamente en el juego, entendiendo que en el juego está practicando lo que podría ser su vida, imaginando, soñando, recopilando también su propia historia y volviéndola a poner en práctica, haciendo cosas que en la cotidianidad no haría, y ahí se atreve a jugar a hacerlo. Bueno, nosotros cuando jugamos con los números, cuando sacamos la fecha de nacimiento, hacemos ciertos cálculos o el nombre y jugamos con la transmutación que se hace en numerología pitagórica y obtenemos ciertas cifras, vemos qué números dan, vemos ciertos símbolos, ya, ¿y qué con eso? Bueno, que hay ciertos símbolos detrás de esos números. Y vale, ¿y qué con eso? Mi nombre da 11, por ejemplo. Bueno, el 11 tiene una carga simbólica súper importante en Occidente. ¿Te resuena a ti? ¿Te da sentido? ¿Te parece lógico? ¿Tu personalidad algo tiene que ver con eso? No, no tiene nada que ver. ¿Por qué? ¿No? En ese juego de espejo y reflejo, también te hace cuestionar, ¿no? Y te puedes decir, mira, esto sí cuando era más joven, no, tal vez en algún futuro, no me interesa nada de esta historia. Ese juego es lo que te va a plantear Mary Greer en este manual. Incluso va a desarrollar una suerte de... bueno, sí, lo voy a decir así, pero no se me ocurre ahora, no estoy tan preclaro para que se me ocurra una idea mejor, pero un juego hacia el futuro, va a sacar el número que te corresponde al año o al mes, y a partir de ese juego, que va siempre a estar relacionado con alguna carta del tarot, puedes tú decir, bueno, las energías que me van a tocar enfrentar durante ese año podrían darse de esta manera. ¿Cómo me puedo enfrentar? Y te va a dar ciertas soluciones y ciertas enmiendas para poder desarrollar esas energías. Al principio me pareció un libro menos lúdico. El primero me gustó un montón, lo encontré que era una locura. Lo imaginé en clases de escritura creativa que he dado varias veces aquí en España o en Chile, daba clases de escritura creativa y me pareció una herramienta genial. Nosotros en la Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá trabajamos con las cartas O. Pongo aquí imágenes que son también personajes como disparadores creativos, son súper útiles, pero el tarot alguna vez he trabajado en algún taller muy chiquitito, pero nunca me he atrevido mucho, y claro, aquí la autora se atreve a hacer cosas que yo en la vida me hubiese atrevido, y me dio excelentes ideas, ¿no? Aquí en la numerología me dejó un poco, no frío, porque es más... bueno, de alguna manera también adivinatorio, pero no quiero que se entienda mal, no es una autora que te va a decir, te salió en tu futuro tal carta y por lo tanto, no, en absoluto. Más bien es cómo aprovechas o no esos símbolos vivientes que están allí. Pero a partir del capítulo 4 ya me empieza a parecer mucho más interesante cuando va a hablar de las constelaciones del tarot. A ver si soy capaz de encontrar, o tal vez no, porque... Aquí, desde el capítulo 4 en adelante, las constelaciones del tarot, donde va a analizar de manera sistemática los arquetipos presentes en los 22 arcanos del tarot, identificando los símbolos que están allí y la relación que tiene con los números. Eso me pareció un trabajo bastante sólido y que no es el típico refrito de todos los manuales de tarot que vuelven a definir las cartas una y otra vez de la misma manera. Y después, como les decía, va a jugar con los arcanos menores y los arcanos cortesanos, también uniéndolos a este baile de los números y las cartas. Hay 3 apéndices, los apéndices de esta mujer se me parecen, deberían tener solo un libro resumiendo los apéndices de los distintos libros. Uno que habla sobre la controversia del 8 y el 11, ¿no? En el tarot de Marsella el 8 va a representar la justicia y el 11 la fuerza, pero a partir del tarot de Rider-Waite se dan la vuelta, y en la carta 8 va a ser la fuerza y el 11 va a ser la justicia. Y ahí los tarotistas nos volvemos locos para saber dónde encajamos esto y qué hacemos con eso. Y después está Crowley, que dice que él además va a cambiar el número del emperador por el número 17, que es la estrella, y da todas sus explicaciones en su libro de Todd sobre lo que ocurre, pero ni siquiera en su tarot se refleja. Pero bueno, él teóricamente lo hace, y es una explicación canelita fina desde el punto de vista teórico de por qué ocurre ese cambio y qué implicancias simbólicas tiene. Después hay un capítulo dedicado a la cábala de las 9 puertas, donde va a hablar del árbol de la vida y la relación que tiene con la cábala hermética y cómo se puede entender también esta numerología pitagórica que plantea ella, que también me parece una observación muy interesante sobre la tradición simbólica occidental de los números.
y al final tiene un buen apéndice, que a mí estas cosas siempre me han gustado mucho porque te permite de un golpe de vista mirar lo que deberías hacer con todo el material que te da allí. Por supuesto, hay una no tan extensa bibliografía, el otro libro es mayor, aquí son un par de folios de bibliografía sobre este mundo interesante. Es un manual que me gustó menos, tal vez porque no me esperaba algo así. De todas formas, no deja de ser maravilloso el análisis que hace, o sea, la profundidad que tiene para conocer el simbolismo de los números, que trabajan muy bien otros autores, desde la Gladys Lobo hasta otros autores contemporáneos, como el Dr. Phillips, David Philippe, por ejemplo, o Joseph Soler, que también tiene un libro sobre numerología bastante bueno. Bueno, como el autor coge todo esto y es capaz de hacer un trabajo consistente, lógico, que te permite jugar también a explorarte. La invitación siempre es la misma, ¿no? Tomar en serio este juego simbólico, ver si te da sentido o no te da sentido, con qué te quedas de eso y que te puede servir como una herramienta válida para navegar la marea de la vida, ¿no? Nos tenemos una infinidad de posibles acontecimientos y este autor lo que te va a hacer es ofrecerte una posibilidad de entender este juego a través de las cartas y los números. En este video hemos visto cómo Mary Kay Greer habla del tarot como una tecnología de la autoindagación. Es como si el tarot no fuera para adivinar, como algo externo, sino una herramienta que te va a llevar a la introspección. Porque es un puente entre la conciencia, lo lógico, lo racional, lo simbólico, lo que puedes buscar en libros muy académicos, pero también está ese salto al juego, al inconsciente, a lo lúdico, que te puede dar pistas para que puedas pispar lo que te espera y qué herramientas tienes para cambiar eso que te va a acontecer en los próximos meses, años en tu vida, qué sé yo. El lenguaje simbólico del tarot narra la vida arquetípica de todo ser humano y por lo tanto también narra la nuestra. Greer nos enseña que las cartas en sí no predicen, sino que develan aquello, le sacan el velo a lo que tú tienes que mirar sobre ti mismo y tu historia. Y esta tal vez es la mayor lección. El tarot, más que una herramienta adivinatoria, es una herramienta de autonomía. No sirve para que otras personas nos descifren, sino para que nosotros aprendamos a descifrarnos a nosotros mismos y a nuestra alma. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita para que les avise cada vez que yo subo un video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Goodreads, que es una extensión del canal. Y recuerden que abajo hay una dirección donde pueden suscribirse a mi boletín mensual, donde les voy a contar ciertas cosas sobre la literatura, la escritura creativa, no sé, diferentes temas. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético.